Durante el largo periodo de gobierno del general Díaz, el país llegó a disfrutar de paz, la que algunos han llamado la paz de la esclavitud, porque esta se logró con la represión violenta de cualquier intento rebelde y con la desaparición del bandolerismo, llevadas a cabo ambas con medidas enérgicas y brutales. Sin embargo, no faltaron disturbios y brotes constantes de rebeldía del pueblo bajo, del indio y del campesino despojado de sus tierras, que protestaban contra el despotismo de los terratenientes y explotadores amparados por la dictadura porfirista. Principalmente el norte del país vivió en constante agitación porque fue allá donde se formaron los más grandes latifundios y por tanto el número de los desposeídos era mayor. Así fue como los yaquis de Sonora y los habitantes de la Sierra de Chihuahua se sublevaron por los despojos de tierras que sufrieron, pero fueron sometidos con rigor por las tropas del gobierno. En el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas también hubo levantamientos que el régimen consideró vandálicos y los grupos rebeldes fueron exterminados con ayuda de las tropas norteamericanas. Para permitir la reelección indefinida del general Díaz, la constitución política fue modificada nuevamente, anulando el principio de no reelección defendido por el mismo general Díaz en el plan de Tuxtepec. En consecuencia, el 1 de diciembre de 1892 inició su cuarto periodo presidencial que debía terminar en 1896. Para permitir la reelección indefinida del general Díaz, la constitución política fue modificada nuevamente, anulando el principio de no reelección defendido por el mismo general Díaz en el plan de Tuxtepec. En consecuencia, el 1 de diciembre de 1892 inició su cuarto periodo presidencial que debía terminar en 1896. Este periodo se inició bajo una crisis económica producida tanto por la pérdida de cosechas como por la depreciación de la plata en el mercado mundial y el alto tipo de cambio sobre el extranjero, con lo cual vino a duplicarse la deuda externa al tener que ser pagada con los nuevos tipos de cambio. El gobierno logró dominar aquella crisis gracias al arreglo que hizo de la hacienda pública don José Yves Limantour, nombrado ministro en mayo de 1893. Y aquella causa de malestar se convirtió en fuente de progreso, porque el alto nivel del cambio estimuló la inversión de capitales extranjeros para el establecimiento de industrias nuevas en el país y el ensanchamiento de la agricultura. El 1 de diciembre de 1896 se consumó la cuarta reelección del general Díaz, quien inició su quinto periodo presidencial de 1896 a 1900, conservando el mismo gabinete anterior. Hacia esta época, los científicos habían adquirido notable predominio en el gobierno de Díaz. Don José Yves Limantour, ministro de Hacienda y prominente miembro del Partido Científico, se convirtió en el elemento más influyente del régimen después de la persona del dictador. Durante este periodo, el acto más importante fue la conversión de la deuda pública mexicana, pagadera en oro. Se le sustituyó por otra que vino a representar mayor cantidad nominal, aunque pagaba un interés inferior al 6%. Para la conversión de esta deuda, el hábil ministro de Hacienda, Limantour, contrató un nuevo préstamo que tuvo la cantidad de 113.5 millones de pesos. Díaz trató de introducir en el ejército reformas de organización técnica que lo elevaran a la categoría de los más adelantados del mundo. Hizo desaparecer los ejércitos de los estados y robusteció el ejército federal. Y los elementos sobrantes integraron las guardias rurales que desempeñaron el papel de policía rural, encargada de reprimir a los bandoleros que infestaban los campos y a otros sectores de perturbación del orden. Pero el ejército degeneró con la dictadura porfirista, pues Díaz dominó a los jefes subalternos con dinero o por la fuerza, creando un ejército pretoriano con la misión de sostener la dictadura a toda costa. Al terminar su quinto periodo, Díaz trató de separarse de la presidencia pensando en una combinación política que lo sustituyera en el gobierno. Limantour, representante de los científicos,
como presidente, o el general Bernardo Reyes, representante de los militares. Los enemigos políticos de Limantur dentro del porfirismo hicieron resaltar su origen extranjero, y Díaz lo desechó. Pero los científicos atacaron al general Reyes presentándolo como un peligro personal para el presidente. Entonces, Díaz hizo que Reyes abandonara el Ministerio de Guerra y volviese al gobierno de Nuevo León, que antes había desempeñado, con lo cual el grupo científico adquirió la hegemonía en el gobierno, logrando triunfar sobre el partido militar. Para sustituir a Limantur como candidato a la sucesión presidencial, los científicos hicieron surgir la oscura personalidad de don Ramón Corral, capitalista sonorense, ligado con el grupo dominante. Pero para entonces, Díaz ya había decidido no separarse de la presidencia de la República, consumándose así la quinta reelección en 1900. Cuando se presentó el problema de la sucesión presidencial, después de este periodo, en 1904, nuevamente apareció como candidato único el general Díaz, pero los científicos lograron reformar la Constitución, creando la vicepresidencia de la República y ampliando el periodo gubernamental a 6 años. El objetivo era llevar al nuevo puesto a un elemento representativo del partido científico, ya que la avanzada edad del caudillo hacía prever el próximo fin de su gobierno y, en consecuencia, había que asegurar la sucesión presidencial en manos del partido científico. Por ello, resucitaron la personalidad de don Ramón Corral. Hechas las elecciones, el 1 de diciembre de 1904, protestaron ante el Congreso de la Unión don Porfirio como presidente y don Ramón Corral como vicepresidente, para el periodo que terminaría el 30 de noviembre de 1910. En el año de 1908, el general Díaz, queriendo dar al pueblo de los Estados Unidos la impresión de que en su gobierno reinaba la democracia, declaró al periodista norteamericano James Creelman que él creía que el pueblo mexicano estaba ya apto para ejercer sus derechos cívicos sin peligro de que se trastornase el orden, que no vería mal la fundación de un partido de oposición y que no deseaba continuar en el poder. Es indudable que los científicos agrupados en su unión liberal, el llamado Círculo de Amigos del General Díaz y los grupos gobiernistas, vieron en las declaraciones del presidente un peligro para su situación de dominio. Pero el pueblo mexicano creyó en la sinceridad de las declaraciones del dictador y los elementos más capaces y activos decidieron constituir partidos políticos de oposición para intervenir en la lucha electoral que pondría fin a la dictadura. Desde el año de 1900, el ingeniero Camilo Arriaga creyó llegado el momento de organizar la oposición contra la dictadura e inició desde San Luis Potosí la organización de clubes liberales en toda la República. En 1901 se reunió en la capital potosina el primer Congreso Liberal Mexicano con el fin de organizar el Partido Liberal Mexicano, que trataba de levantar la bandera política del liberalismo sostenido por los hombres de la Reforma, pero incluyendo otras demandas sociales y económicas. En este Congreso, al que asistieron cerca de 300 delegados, entre los que figuraban los hermanos Flores Magón, Juan Saravia y el profesor Librado Rivera, se tomaron acuerdos tan avanzados para la época como la resolución del problema agrario para los campesinos, pidiendo además para los trabajadores de la ciudad el derecho de huelga y la jornada de 8 horas. En enero de 1909 se organizó el Partido Democrático, compuesto de elementos en su mayoría porfiristas, pero no científicos, por lo cual no intentaban hacer nada en contra de la dictadura, pretendiendo solo una evolución pacífica dentro del régimen porfirista, a efecto de cambiar el régimen personal de la dictadura por el imperio de la ley y la Constitución. Exigía la reforma del sistema electoral, luchó por la libertad de pensamiento, el respeto a la libertad y a la vida humana, la moralización de la justicia y el útil empleo del tesoro público. Abogaba, además, por el fomento de la educación pública y reclamaba el respeto al municipio libre. Proyectó también la creación del Ministerio de Agricultura, que se promoviera la libertad política agraria y el crédito interior, y solicitó la expedición de leyes sobre accidentes de trabajo.
El presidente de este partido fue el licenciado Benito Juárez Maza, con quien colaboraban otros intelectuales de la clase media. También a principios de 1909 se organizó el Partido Antireeleccionista, que postulaba el principio de sufragio libre, no reelección. Firmaron el manifiesto de dicho partido, entre otros, Francisco I. Madero, Emilio Vázquez Gómez, Filomeno Mata, etc.